están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Les damos la bienvenida a este lugar que estamos, mira, nuevo lugar, qué lindo, ¿no? Estamos muy emocionados, muy contentos. Si de pronto nos estás viendo en este momento en vivo, te damos la bienvenida. Y si no, recuerden que también nos pueden escuchar en diferido por Spotify y nos pueden ver por YouTube, pero también bienvenidos a todos. Así que hoy traemos un tema súper especial para que presten atención y pues que el Señor haga una obra hoy en nuestros corazones. Amén. Bueno, buenas noches para los que nos ven en vivo en este podcast, o buenos días, buenas tardes. No sé si nos estás escuchando por diferido, porque este formato permite justamente eso y nos hemos adaptado, así que estamos muy felices. Es un formato que nos permite de pronto ser un poco más personales, que ustedes escuchen unos temas prácticos, Sí, señor. que puedan de pronto tener una herramienta adicional a lo que ustedes ya encuentran en el canal de la iglesia, las prédicas, etcétera. Porque muchas veces tenemos preguntas que nos hacemos o muchas veces nos conformamos con escuchar de pronto una prédica y hay tantas preguntas que nos nacen, que nos pueden nacer en torno a un tema y justamente ese es el espacio para hacerla. Así que yo quiero invitar a todos a que si tienen alguna pregunta, pues ustedes puedan hacerlas, aprovechen y tratamos de tener un tiempo así como de interacción bien chévere. Así es, entonces bueno, hoy traemos un tema muy especial. Como ustedes saben, estamos empezando temporada, bueno, ya empezando no, ya llevamos 2 programas, pero este es el tercero de nuestra nueva temporada que se llama Un Día Más y ha sido muy especial. Han sido programas de verdad muy hermosos donde hemos tratado temas muy valiosos que les invitamos, si no los has escuchado, a que los veas o los escuches, pero hoy justamente el tema es acerca de el llamado. Entonces, para ya arrancar y entrar en materia, les invitamos a que nos acompañen en oración. Amorcito, no sé si nos puedas acompañar claro en oración. Que sí. Así que, por favor, cierren sus ojos, dispongan su corazón. Señor Jesús, Padre, hoy te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estar en este día. Señor, es un inmenso privilegio, es un honor poder enseñar tus escrituras, Señor, que tu palabra sea predicada con denuedo, con pasión. Y hoy nos disponemos, Señor, a que tú hagas una obra, Señor, en la vida de todos los que están viendo este podcast, en nuestra propia vida, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien haga una obra, Señor. Que sean tus palabras y no las nuestras, Señor. Y que todo lo que hagamos en este día sea solamente para tu gloria. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, como les contábamos, hoy traemos un tema muy especial que se llama el llamado. Siempre en medio de este tema hay muchas preguntas. De hecho, muchas personas nos preguntan, bueno, ¿yo cómo sé si tengo un llamado? Si Dios me hizo un llamado, si me convocó a hacer X o Y tarea, o si tengo, no sé, alguna visión y misión en este mundo. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a hacer yo? De una forma espiritual. Y se vuelve de pronto un tema bien complejo de tratar cuando vemos que algunas personas ya tienen un llamado marcado. Es decir, podemos hablar de ministros, podemos hablar de pastores, donde uno puede decir, sí, ellos tienen un llamado, pero ¿qué pasa con los demás que dicen, bueno, ¿y yo qué? Una persona del común, perdón, denominarlo de esta forma, pero va a decir, ¿y yo será que tengo un llamado? ¿Cómo sé si Dios me hizo un llamado? ¿Cómo sé si estoy escuchando lo que estoy escuchando? Tal vez unos están yendo hacia misiones, otros están yendo hacia el pastorado, hacia la adoración, y de pronto tú dices, ¿será que este sí es mi llamado?
Lo que pasa es que este es un tema que es muy apropiado hablarlo en un espacio así para justamente poder responder a muchas preguntas que nos hacemos y que muchas veces no hacemos por vergüenza. Exacto. Y yo creo que es indispensable que todos puedan entender que Dios tiene un llamado para cada uno de sus hijos y de sus hijas. Este no es un tema exclusivo de los pastores, de los ministros, de las personas que hacen algún servicio en la iglesia, para que usted me entienda. Todos tenemos un llamado. Y lo que sucede es que muchas veces no queremos indagar un poco más de cuál es nuestro llamado. Y es un tema fundamental en la vida de todo cristiano, porque esto va a depender que encontremos un sentido, un propósito a nuestra vida. Ok. Y partiendo de eso, justamente, y teniendo en cuenta nuestra temporada, que es un día más, y que hablábamos acerca de nuestro testimonio, y no solo de nosotros, sino que hablábamos de muchos temas de cómo Dios se manifiesta en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo suyo, pues surge algo tan importante como es el llamado. Y el llamado se convierte en todo un reto para saber qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, y cuando ya lo sabemos es un reto para hacerlo bien y hacerlo como Dios nos lo pide. De hecho, en el llamado siempre viene un primer momento de gran emoción y también como ese temor de hacer las cosas bien, pero también empieza a jugar mientras ejercemos el llamado, esas pruebas o esas cosas que también vienen hacia nosotros y hacen que en algunos momentos podamos dudar del llamado que Dios nos ha hecho. Lo que pasa es que es fundamental entender varias cosas. Primero, como bien lo dijimos en un primer momento, todos tenemos un llamado. Ya ahorita vamos a estudiar un poco cuáles son los llamados que tenemos todos los hijos de Dios. Y quiero aclararlo porque en este tiempo muchas veces se ha pensado que hay hombres especiales o superdotados, o que son exclusivamente ellos los que son llamados. Y yo pienso que eso es un error. Todos tenemos un llamado. Y justamente de ahí va a depender encontrarle un sentido a nuestra vida cristiana. Número 2, cuando tú lees la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a encontrar que en la vida de todas las personas que allí se narran, vas a encontrar un proceso, y en el proceso vas a encontrar un llamado, que es distinto incluso al inicio, porque muchas veces esperamos de que en nuestro inicio esté el llamado. Y quiero decirte esto porque el llamado puede llegar en cualquier momento de tu vida. Y en cualquier edad, porque es que hay personas... Exacto. Y hay ejemplos en la Biblia donde nos muestran personas ya adultas que reciben un llamado, y a veces creemos, no, es que como el Señor no me llamó joven, entonces pues yo no tengo ningún llamado. Y eso entonces no lo es. Esto, digamos que el llamado no tiene una distinción de edad, no tiene una distinción de profesión, incluso... y quiero hacer un paréntesis, pero quiero decir, no hay una distinción en cuanto a el conocimiento que podemos tener. ¿A qué voy yo? Cuando Dios nos llama, muchas veces podemos no tener una preparación, pero justamente si tú eres obediente a tu llamado, te vas a preparar. Entonces, antes del llamado pueda que nosotros no tengamos la experiencia, el conocimiento, pero cuando recibimos un llamado, si tú estás escuchando la voz de Dios y quieres ser obediente a Dios, entonces te tienes que preparar. Cierro el paréntesis. Entonces, no hay una distinción que nos haga especiales. Esto no solamente es un tema que, como yo te digo, se aplica para algunos pocos, se aplica para todos. Y yo creo que justamente porque las personas de pronto hacen esta distinción en su mente, dicen, no, yo soy de pronto médico, yo no creo que mi llamado sea en una iglesia, o yo de pronto soy ingeniero, arquitecto, o yo soy una ama de casa, yo no tengo un llamado, yo no me considero que tenga los conocimientos. Qué miedo yo pararme enfrente de las personas y de pronto predicar. Yo no me veo haciendo esto. Pero yo te voy a explicar hoy para que salgas de esa confusión y de pronto salgas de ese error y comprendas que todos tenemos un llamado. Y esto es muy importante para que tú lo puedas entender. Y justamente a propósito de lo que estás hablando,
Hay un primer personaje del cual quisiera que entráramos a hablar y de pronto a partir de aquí vamos a ya explicar mucho más cómo es el llamado y qué tipos de llamados hay. Pero en la Biblia, en el libro de Nehemías, nos aparece un hombre que es justamente Nehemías y cómo Dios hace su llamado para que él pueda ayudar al pueblo. Y esto está en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 4 o 5, vamos a ver hasta dónde leo. Dice: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó: bueno, ¿cómo puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Voy a leer hasta el 5. Que hay cosas muy clave, y es que cuando Nehemías siente la necesidad de volver a su tierra, a restaurarla, a Judá, primero él acude a Dios, porque acá nos dice en el versículo 4, después de orar al Dios del cielo, contesté. Es decir, que Nehemías tenía claro cuál era su propósito en su vida y cómo Dios lo iba a usar para poder restaurar el pueblo. Pero todo esto, y quiero que quede muy claro este punto, es que el llamado no es algo que yo decido, ¿sí? No es algo que yo impongo, no es algo que yo digo, es que como yo soy bueno en esto, voy a hacer esto porque sí, no. El llamado viene directamente de Dios y Dios te confirma si realmente lo que tú tienes o tu plan es lo que Él quiere. Por ejemplo, le hablo a las personas que les gusta hacer misiones. No todo el mundo está para hacer misiones. Es una tarea para pocos y realmente es una tarea compleja. Pero muchos de pronto en la emoción de querer hacer algo dicen: no, yo voy a ser misionero, y se aventuran a hacer algo que Dios no les ha dicho que hagan y se pueden estrellar y se pueden dar duro, perdón la expresión, pero sí pueden fallar y pueden darse cuenta: esto no era lo que Dios tenía para mí. O cuando hablamos acerca de algunos grupos musicales o bandas o bueno, como lo quieran llamar, muchos se aventuran a decir: es que no, esto es lo que yo quiero para mi vida, y lo ven más como un plan de vida, pero no se dan cuenta si realmente este era el plan o el propósito que Dios tenía para cada quien. Entonces es muy importante que el llamado sea siempre confirmado por Dios. Y así como dice Nehemías, oré al Dios del cielo y ahí sí contesté la visión o la misión que Dios tenía para mí, porque Él me la contestó y Él me la respondió y Él me la entregó. Entonces el llamado siempre viene directamente de Dios. Amén. Y fíjate algo que me parece esencial en todo lo que tú nos estás enseñando. Bueno, lo primero es que estamos leyendo unos libros históricos. Esdras, Nehemías y Esther son considerados unos libros históricos porque narran unos sucesos después de que el reino de Judá cae, ¿sí? Entonces, para que usted vaya comprendiendo el contexto, estamos hablando de una tarea sumamente difícil y muy especial, porque levantar otra vez los cimientos, en este caso Nehemías quería ir para poder levantar las columnas o los muros de la ciudad de Jerusalén. Entonces era una tarea difícil, era una tarea donde prácticamente era ir a levantar ruinas y levantar una nación que estaba completamente caída. Sin embargo, en esa porción que tú leías me llamó poderosamente la atención. Primero, ¿quién era Nehemías en el momento que recibe el llamado? Nehemías era una persona que servía en la corte del rey Artajerjes. Y que era una buena posición, ¿no?
seguramente era una persona ya de edad, era una persona que tenía una posición, era una persona que seguramente había trabajado mucho para llegar a donde estaba. Y eso lo digo porque muchas veces creemos que el llamado muchas veces está trazado por las decisiones que tomamos en el pasado. Entonces, una carrera universitaria, lo que yo les decía ahorita, un médico, un ingeniero, y hay personas que se cierran, pero yo quiero que sepan que hay excelentes hombres de Dios que han utilizado ese pasado, que Dios también lo permitió, para que muchos de esos talentos que usted adquirió en su profesión, en su día a día, en su práctica, usted los pudiera utilizar en su ministerio. Y yo puedo poner un ejemplo, se me viene a la cabeza, hay un pastor al que yo admiro muchísimo en estos tiempos, que es médico, que es doctor, y él ahorita para mí es uno de los mejores pastores de habla hispana, que es el pastor Miguel Núñez, por ponerte un ejemplo. Entonces muchas veces creemos que eso es un tema incluso para los jóvenes, que va a decidir lo que va a ser el futuro ministerial. Y yo sé, y por ejemplo nosotros lo hemos hablado con nuestros hijos, nosotros con nuestro hijo mayor, con Ana Belén también sucedió, pero con nuestro hijo mayor de pronto vimos un milagro tangible, más que con Ana Belén, en el sentido de que era algo muy inesperado. Ana Belén fue algo deseado, claro, se abrió una puerta y lo soñamos, lo pedimos, y Dios en su amor y en su misericordia nos lo entregó. Contestó. Con Carlos Matías fue abrir una puerta que hasta ese momento estaba cerrada. Pero cuando él nace y llega a nuestra vida, nos acordamos mucho de esos pasajes donde Dios nos habla y nos muestra a Ana, a la mamá de Samuel, Sí. que ella tampoco podía tener hijos. Le era muy difícil para ella convivir con la idea de no poder tener hijos. Sobre todo porque el Cana, que era el papá, tenía otra esposa. Exacto. Que tenía hijos, y esa, ¿cómo decirle? Ese bullying que venía ahí de, tú no puedes, eso era muy doloroso. Terrible. Entonces esta mujer Ana hace una oración y le dice: Señor, si tú me regalas un hijo, yo lo voy a consagrar a que él te sirva toda su vida. Y ella sí lo hizo, y ella llevó al sacerdote Elí a su hijo Samuel cuando él era un niño, un bebé todavía. Sí. Entonces, cuando nace nuestro hijo, nosotros lo primero que le dijimos a Dios fue: Señor, él es un elegido tuyo, al igual que Ana Belén. Pero en ese momento hicimos una oración, le dijimos: Señor, como tú nos lo has dado, abriste una puerta que estaba cerrada, estamos agradecidos, queremos entregártelo a ti. Ahora, todas las decisiones que él vaya a tomar a lo largo de su vida, claramente que van a ir encaminadas y ayudadas, porque dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, jamás se apartará de él. Pero nosotros sabemos que él va a tomar decisiones. Quizás él algún día diga: yo quiero, no sé, ser un músico, yo quiero ser médico, quiero ser abogado, quiero ser un ingeniero. Y estoy seguro que él va a tomar decisiones, pero si Dios tiene un propósito para el cual mi hijo fue llamado, él lo va a cumplir y va a utilizar todos estos conocimientos, todo esto que él ha hecho, para que le pueda servir. Y eso te lo digo a ti, porque es que muchas veces nosotros nos encargamos de cerrar las puertas. Y quiero darte un primer consejo: jamás, escúchame, esto es muy importante, porque esto va a marcar una diferencia en tu vida. Esto va a hacer que tenga un impacto tu vida en la vida de miles de personas. Jamás le digas a Dios que no. Cuando Dios coloca un llamado en ti, jamás puedes decir que no. Lo que pasa es que cuando alguien rechaza el llamado de Dios, Dios ya lo quita. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando sientes y tienes el sentir de parte de Dios que te está diciendo: haz esto, hazlo. Porque si de pronto tú dices: no, ahorita no, mejor no, Dios se encarga de quitarlo. Y ya después los llamados no vuelven, ya el llamado es irrevocable, ya no vuelve. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Entonces este es un primer consejo: nunca le digas a Dios no. Y también es muy importante de pronto aprovechar rápidamente a hablar acerca de los padres y las familias
que aman al Señor y que siguen al Señor y tienen hijos pequeños y que desean con su corazón que sus hijos sirvan a Dios, hay que llevarlos a eso. No hay que obligarlos a decirles, tú tienes que meterte en esto, no, pero sí hay que conducirlos y mostrarles qué formas o de qué maneras tú puedes ser útil para Dios. Y los niños lo ven y lo entienden. Y en la medida, como tú decías, en la medida en que van creciendo, ellos van a tomar sus decisiones, porque la decisión de seguir a Cristo es personal, no impuesta. No es porque el papá o mamá sean cristianos, mi hijo también. Él llegará el día en que cuando él sea consciente va a tener que decidir sí o no. Y cuando lo haga, seguramente va a tener tan claro cuál es su llamado, así como lo tuvo Samuel desde bebé, que Dios lo va a premiar y lo va a honrar y va a exaltar ese llamado. Amén. Y solamente para cerrar ese capítulo de los papás, que es algo que no teníamos preparado, pero que se No nos iba abrió ahí, la puerta, pero es tener cuidado. Es que nosotros somos papás. Tener cuidado con pensar en que Dios no tiene el control ni la provisión para cubrir un llamado. Y te lo digo porque muchas veces hay papás que ven que su hijo tiene un llamado como levita, como adorador. Y entonces el hijo les manifiesta su intención de querer estudiar música. Y entonces el papá dice palabras como esta: ¿y usted de qué va a vivir? ¿Usted qué? Mejor dicho, esa carrera es una carrera, ¿dónde va a conseguir trabajo? ¿Dónde lo van a contratar? Porque muchas veces nosotros minimizamos o queremos tener un estereotipo de éxito que el mundo nos vende. Y yo quiero decirte, no hay hombre más exitoso que el hombre que se siente realizado. Y cuando uno se siente realizado en Dios, uno le encuentra un propósito a su vida. un sentido. Y hemos visto personas que son abogados con 10,000 especializaciones. A mí me da mucha risa porque a mí me dictó clase un maestro y yo en algún momento a mí me encantaban las clases con él. Sí. Era magistrado de la corte. 3 meses después, en el noticiero, el escándalo de la corrupción de la toga y metido en la cárcel el hombre. Entonces uno tiene Dios que entender santo. cuál es esa línea en la que nosotros definimos éxito. ¿Qué es ¿Qué el es el éxito éxito? en este Claro, tiempo? claro, totalmente. Y yo he visto, y te puedo poner otros ejemplos. No sé, cuando usted va a Nueva York, que es donde se mueve la economía del mundo, la bolsa de valores de Nueva York, y usted se da cuenta que es una de las ciudades con tasas de suicidio más grandes y más altas en el mundo. De hecho, hay un edificio muy hermoso que se me olvida ahorita el nombre. Tiene muchos, digamos que tiene muchas... Velvet. Sí. Sí, bueno, Velvet. no sé, el que tiene como muchos pasajes entre piso y piso, y entonces muchas es como personas... así. Sí, Sí, que es el así. Velvet. El Velvet. Este es un edificio que cerraron porque desafortunadamente muchas personas iban y se lanzaban. Sí, es un edificio como hueco y tiene... Corredores es la palabra. Sí, como balconcitos. Eso, como- balcones sí, era la palabra. Y lo que me llama la atención es que Ajá. muchas de las personas que se quitan su vida eran empresarios exitosos, llegaron a tener multinacionales, empresas, acciones en el mercado bursátil, tenían millones de dólares, apartamentos, familia, y aún así no le encontraron un sentido. Así que si tú como papá quieres realmente ver a tu hijo realizado, llévalo siempre a Así que es. cumpla su llamado en Dios. Y si él ha sentido ese llamado de ser un adorador, permítele, ábrele la puerta. Y yo te aseguro que Dios va a encargarse de mostrarte cómo Él provee, cómo lo socorre, cómo Dios lo levanta. Y quizás esos planes que tú algún día tienes van a darte, tú mismo te vas a dar cuenta que Dios tenía planes aún más grandes para este hijo. Cerramos paréntesis para meternos en esto. Entonces, porque no bueno. quiero que sea un tema de papás. No. Justamente para ya desligarnos del tema de papás, porque van a decir, no, pero yo no tengo hijos. No, este tema es para todos. Hay que tener claro que hay tipos de llamado y que hay un primer llamado que es un llamado para todos. Es decir, que acá abran los oídos absolutamente todos, porque van a decir, pero es que yo no hago nada en la iglesia, yo soy abogado, médico, secretaria, yo estoy en contabilidad, no, lo que sea, no sé, cualquier cosa. Y yo no hago nada, yo no tengo un llamado de Dios. No, señor, no, señora, sí. Todo hijo de Dios, todo quien acepta ser hijo de Dios,
tiene un primer llamado. En ese primer momento en que tú dijiste, sí, Señor, yo te acepto como mi Salvador, tú eres el dueño de mi vida, te llegó el primer llamado y eso es lo que vamos a ver. Entonces, espérate, antes de que expliques este primer llamado, es esencial entonces para que las personas salgan de la confusión en torno a este tema del llamado. Sí. Es súper importante entonces que tú puedas comprender que hay distintos tipos de llamado en la vida cristiana. Entonces vamos a estudiar uno a uno. Esto es para romper esa falsa idea de que hay un llamado para unos pocos. Todos tenemos un llamado. Entonces vamos a hablar de ese primer llamado, que es un llamado primario o teocéntrico. Exactamente. Entonces, háblanos un poco más de este primer llamado. Es el primer llamado que el Señor nos hace a todos los hijos de Dios, a todos, y es justamente para expandir o hablar acerca de Cristo. El segundo llamado se relaciona mucho con esto, pero el primer llamado es eso, es que tú eres parte del reino de los cielos y ya no eres igual al mundo. Esa es una primera separación que tenemos todos los hijos de Dios con el mundo, o sea que este grupo, que somos los hijos de Dios, nos hace especiales, nos hace diferentes y nos hace ser eso, un llamado nuevo. Hay un versículo que es muy interesante que aparece en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, más o menos, que dice así: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, y este es el primer llamado que todo hijo de Dios tiene. Escúchalo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento, o sea, tienes dos propósitos, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. O sea que nuestro primer llamado, una vez aceptamos a Cristo, es ser un verdadero hijo de Dios. En el mundo hay muchos que se llaman cristianos. Es sorprendente, de verdad, y lo digo como en ánimo de ven, pellízcate y haz las cosas bien. Es sorprendente que yo puedo ir a la calle y le puedo preguntar a 10 personas y de 10 personas, por lo menos unas 6, 7, me dicen que sí, que creen en Dios, que aman a Dios. Sí, yo hago esto, sí, pero ¿cómo viven? ¿Realmente cómo viven? Y ese es el primer llamado. Ama al Señor tu Dios con todo. No cuando voy un domingo a una iglesia. No cuando estoy delante de mis hijos, porque ¿qué van a decir? No cuando estoy solamente con mi círculo cristiano, porque es que en la oficina tengo amigos que no son cristianos y qué oso. ¿Cómo se van a dar cuenta que yo soy cristiano? No, si tú decidiste ser un hijo de Dios, tienes que ser un hijo de Dios pese a cualquier consecuencia que venga, ¿sí? Pero mira que es muy sorprendente ver el ejemplo de los profetas, porque vemos cómo Dios les da una misión muy difícil, de las más difíciles que hay, que era convencer al pueblo del pecado y advertirles que venía sobre ellos un juicio. Aún así ellos van, y cómo realmente fueron absolutamente rechazados, encarcelados, apedrados, bueno, les pasó de todo y aún así cumplían su llamado. Pero a nosotros en este tiempo nos da pena hablar de Cristo, porque nos sentimos como, no, ¿qué me van a decir? ¿Me van a rechazar? ¿Qué me van a hacer? Y eso es lo primero que Dios manda. O sea, ¿eres o no eres? Y es que fíjate lo importante en el llamado primario, en el llamado teocéntrico, de varias cosas que tú has dicho, que me ponen a mí a reflexionar. Lo primero es que este llamado nos invita a que nuestra vida gire en torno a Dios. Uh-huh. Que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a Dios. ¿Cuándo comienza este llamado? Se preguntarán muchos. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Uh-huh. Cuando entendemos la obra redentora de Cristo y entonces le decimos a Él que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Es ahí cuando nuestra vida comienza a girar en torno a un llamado que todos tenemos. Este llamado es universal, no importa la edad, no importa el género, no importa la profesión, no importa nuestros roles en nuestra familia.
Este es un llamado universal. Todos los que somos hijos de Dios y así nos consideramos, tenemos que entender que fuimos llamados a amar a Dios, que nuestra vida gire en torno a Él. Segundo, cuando nosotros hablamos de entregarle a Dios ese lugar de preponderancia en nuestro corazón, de amarlo, y cuando mi esposa ahorita decía es que nosotros tenemos que hablar de Cristo, ella no está hablando de utilizar las palabras, sino de predicar a Cristo con nuestros actos. De acuerdo. Y fíjense en algo que me llama muchísimo la atención, y es sobre una de las mentiras que más escuchamos en torno a nuestra fe cristiana y por la cual modulamos o muchas veces queremos como salirnos o sentirnos que no somos parte de ese grupo especial. ¿Cuántos hemos escuchado a las personas que no son cristianas, que nos rodean, decir, uy, no, ¿cómo así que usted ahora es cristiano? Ahora usted se volvió fanático. Pues yo te tengo una noticia. En estos momentos hay muchos fanáticos de muchísimas cosas que en vez de avergonzarse se sienten orgullosos. Cuando tú ves un fanático del fútbol, por ponerte un ejemplo, un hincha más, uno nunca lo ve avergonzado por ponerse su camisa. Al contrario, hasta se tatúan. Claro, y el orgullo de ellos es cómo puedo mostrar que soy de ese equipo. Exacto. Pertenezco Entonces a esa barra. viajan Sí. y prácticamente dedican toda su vida. Sí. Cuando nos vamos fuera del mundo occidental, donde cualquiera puede llamarse cristiano y no lo es, desafortunadamente vemos lo que sucede en el Oriente Medio y vemos que, por ejemplo, allá las personas que son musulmanes tienen un atuendo que los identifica desde la forma en que se visten. Sí, señor. Me impresiona, por ejemplo, el uso que se les da a las mujeres con la forma de su vestimenta cuando juegan al fútbol, cuando hacen algún deporte, en los olímpicos, en los mundiales de fútbol. Ellas tienen que estar cubiertas todo el tiempo y si es un deporte de fricción, la otra vez veía que en un partido de fútbol entre mujeres hubo una fricción y se le quitó se me olvida el nombre, la capita que ellas se ponen encima. El velo. El velo, bueno, eso tiene un nombre especial. Tiene un nombre. Y todas las demás jugadoras la cubrieron, incluso no eran musulmanes, no. Pero entendían y respetaban. Porque para ellas esto es importante. Pero mi pregunta, y esto es algo que yo quiero invitarte a reflexionar, es por qué entonces cuando nos dicen es que usted es fanático, ¿por qué sentimos vergüenza? Claro que nosotros necesitamos ser fanáticos porque el que pidió que lo siguiéramos nos dijo que si realmente queríamos ir detrás de él teníamos que tomar nuestra propia cruz y seguirle. No nos invitó a que fuera una vida fácil. Exacto. Y se necesita tener una decisión y se necesita tener valor y pasión para seguir a Cristo y para poder dedicar nuestra vida a Él. Así que tú tienes un llamado que todos tenemos, un llamado a vivir como verdaderos hijos de Dios, a identificarnos con nuestra nueva naturaleza, a que la obra del Espíritu Santo, una vez Él entra y mora en nosotros, pueda reflejarse en nuestro exterior. Y esa es la principal forma de predicar a un Cristo vivo. Eso es lo que yo quiero que sepan. Y ese es el primer llamado. Así es. Y este mismo nos manda hacia el segundo llamado, que es un llamado secundario o misional. Y es un llamado universal también, para todos los hijos de Dios. Es un mandato y una misión que todo hijo de Dios tiene que hacer. Así que no puedes seguir diciendo es que yo no tengo un llamado, es que a mí Dios no me ha dicho qué hacer. ¿Cómo que no te ha dicho? Sí te ha dicho qué hacer. Y justamente aparece en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, que dice: Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, y esto nos lo está diciendo a todos nosotros: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer
todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Wow, esto es tremendo. Acá nos está hablando la gran comisión, que es algo que nosotros sabemos, todos sabemos, pero que muy pocos ponen en práctica. Y la gran comisión se hace cuando nosotros realmente tenemos un amor por Dios, pero también por las almas que están perdidas. Y estamos viviendo tiempos difíciles. Y yo creo que todos tenemos la oportunidad de todos los días poder experimentar este llamado. Yo creo que tú te has dado cuenta cuando de pronto, no sé, vas en el transporte público y de pronto está a tu lado una persona que está completamente quebrantada y está llorando. Y tú comienzas a sentir como, ¿será que lo hago? ¿Será ¿No que lo le hago? hablo? Pero qué tal me diga Y algo. cuando la vergüenza te puede más, el Espíritu La Santo duda. comienza a hacerte sentir que Él te había colocado este llamado y te colocó en ese momento y simplemente tú no hiciste caso. Todos tenemos este llamado. Absolutamente todos fuimos llamados a dar las buenas nuevas de salvación, de no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para los hombres. Es la única forma en que nosotros podremos poner en práctica real un mandato que el Señor Jesús nos hizo a los que consideramos discípulos. Así es. Así que yo no sé de dónde tú nos estás viendo, porque sé que nos ven desde otros países, pero es la oportunidad para que tú sientas que en ti está el Espíritu Santo, que es el único que puede hacer o puede dar fruto a muchos que hoy se están perdiendo. Y este es un llamado universal. Vuelvo y yo digo, este es un llamado que no tiene una distinción de género, de edad, que no tiene distinción de profesión y que por el contrario nos invita a que nosotros podamos predicar a Cristo con amor y con pasión. Y ya vamos a entrar al tercer llamado, que es el llamado terciario o particular. Y acá nos habla acerca de esos dones, fortalezas, anhelos, deseos del corazón, aptitudes que tenemos nosotros en particular, como lo llama, para que nosotros desarrollemos otras funciones que Dios nos pide que hagamos. No sé, podemos hablar acerca del pastorado, podemos hablar acerca de los maestros, podemos hablar acerca de los adoradores, de tantas formas que Dios usa nuestros talentos, nuestros dones, para aumentar más el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre será expandir su palabra, expandir el evangelio, que muchos lleguen a sus pies, que muchos lo amen y lo conozcan. Pero por medio de esos dones y esos talentos, Dios puede hacer cosas mayores. Entonces ahí ya va el llamado particular, ¿sí? Así es. Este es un llamado que, como su nombre lo dice, es un llamado particular. Pero que es importante, este llamado se da cuando nosotros ponemos en práctica los dos anteriores llamados. Exacto. No quiere decir que si nosotros cumplimos nuestro llamado particular, entonces los otros dos llamados que nosotros vimos, que fue el llamado teocéntrico o primario o el llamado secundario misional, es algo que nosotros dejamos de hacer. Por el contrario, cuando nosotros ponemos en práctica estos dos primeros llamados es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos ha capacitado con dones, nos ha dado talentos, y entonces es aquí donde nosotros vamos a ser conscientes de que Dios nos está colocando un llamado particular, una responsabilidad. Recuerda la parábola de los talentos. El Señor Jesús en esta parábola, que si bien estaba mencionando, equiparando el talento al dinero, nos invita a que nosotros podamos multiplicar lo que Él nos ha dado y nos ha entregado particular, porque en esta parábola Él entregó a cada uno una porción diferente. Nosotros fuimos llamados tal vez de formas diferentes. Y como este es un programa de pronto dinámico, queremos hablarles un poco de cómo fue nuestro llamado y poderles explicar cómo nosotros hemos ido de la mano de Dios aprendiendo y aplicando lo que les hemos dicho. Nunca le hemos dicho a Dios que no, nunca tampoco hemos creído que hayan caminos fáciles o atajos para alcanzar algo. Siempre habrá que caminar, siempre habrá un esfuerzo, habrá un proceso. Así que de pronto nosotros queremos tocar este tema
y abrir nuestro corazón. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos del llamado, voy a hablar un poco del llamado de mi esposa, que es un llamado muy particular. De pronto usted se imagina que ella cantó durante toda su vida y ella tenía muy claro que todo su llamado iba a ser así. Pero Dios se encargó de hacer muchas cosas. Yo sé, por lo que tú me has contado, tú ahorita nos vas a hablar un poco más de todo esto, pero por ejemplo, cuando yo veo tu vida, sé que Dios te preparó en el campo de la adoración. Tal vez no te metió de lleno y te mostró lo que iba a hacer, pero siempre te mantuvo ahí cerca. Entonces, para los que no saben, mi esposa antes de los 15 años siempre estuvo sirviendo en el ministerio de las danzas, en la iglesia. Y fue un ministerio que yo creo que te permitió crecer en muchísimas cosas. No, y curiosamente, paralelamente a ese ministerio, yo tenía formación musical aparte. O sea, yo estuve en coro, estuve en academias, estuve viendo un montón de cosas musicales, pero nunca lo tomé por ese lado. Siempre me fui hacia el lado de danza. Siempre estuve en danza desde mis 3 años hasta mis 15 años. Estuve sirviendo en el ministerio de danza. Wow, o sea, ¿y en qué momento, yo te hago esta pregunta a ti, en qué momento tú ya sentiste ese llamado particular que Dios hacía a tu vida? A mí siempre me gustó la música, y de hecho en mi casa, pues por el entorno en el que estoy, siempre fue musical. Pero ya cuando yo cumplí o iba a cumplir 15 años, yo recuerdo mucho que mi papá me habló y me dijo: Vivi, yo creo que ya es tiempo de que encamines tu ministerio hacia la adoración, porque eso es lo que Dios ha puesto pues en su corazón y lo que Dios le había confirmado a él, lo que sería mi vida, digamos que ministerial. ¿Y tú sentiste ahí que tu papá, ese... es que de pronto hay personas que nos ven por primera vez y no saben ni siquiera quién es tu papá? Es decir, en ese momento tú viste a tu papá más como el pastor. Claro. Exacto. Y él en ese, de hecho recuerdo que estábamos incluso viendo un video, un DVD de un grupo musical, y estábamos viendo adoración, y él me dijo en ese momento: creo que ya llegó el momento de que tú empieces a estar en el ministerio de adoración. Que para mí, no te lo voy a negar, fue una emoción muy grande, pero también era un susto muy grande, Un porque reto. pese a que yo cantaba de forma informal, ya tenía que hacerlo de una forma mucho más formal, y para mí fue como, exacto, como ese miedo de, bueno, tengo que aceptarlo porque si Dios lo está diciendo. Algo que en mi casa me enseñaron desde niña es que los llamados de Dios son irrevocables, es decir, si Dios me llama a hacer algo, hágalo. Eso siempre lo he tenido desde niña. Entonces, cuando llega eso y me dice mi papá: ya es hora de que estés en el ministerio de la adoración, yo ahí caigo en cuenta y recuerdo todo eso que me enseñaron y digo: sí, este es el momento. Pero fue un reto de fe, de decir, tal vez no soy la mejor en esto, tal vez, porque en ese tiempo habían muchos mejores cantantes, gente formada, y yo iba a llegar como a un campo desconocido, pero sabía que era Dios me estaba llevando a eso. Wow, qué tremendo. Y te hago una última pregunta en relación a este llamado musical, y es, ¿cuál fue de pronto el mayor miedo que tú tuviste cuando recibiste ese llamado? Pues el mayor miedo era hacerlo mal, prácticamente. Era hacerlo mal porque, lo que te digo, era un campo totalmente desconocido, y de hecho cuando ya yo salgo del colegio y tengo que tomar una decisión de formarme profesionalmente, es tanta la pasión que yo siento por mi llamado musical, es tanto lo que yo siento, que decidí estudiar profesionalmente música. Entonces me metí de lleno a eso, a que esa era mi vida. Antes de esto yo pensaba estudiar otras cosas totalmente diferentes, muy humanas, es decir, antropología, sociología. Me iba por esos lados, nada que ver. Y terminé estudiando música, y cuando me gradué de música dije: esto es para Dios, o sea, todo esto lo estoy dedicando a Dios y mi vida va a eso. O sea, yo en ese momento, desde los 15 años, sabía que mi vida iba a ser eso, para siempre. Wow, tremendo. Tremendo, y para la gloria de Dios, porque nosotros vemos entonces que cuando Dios traza un plan, hay un llamado, y
dependerá mucho de nuestras decisiones y de obedecer a Dios Sí. en santidad, si ese llamado y si ese propósito se cumple o Y no. es que ahí cuando tú hablas de decisiones me evoca mucho tu llamado. Porque si bien yo vengo de una casa en donde yo ya sabía de niña que iba a tener un llamado algún día, de en qué, ni idea, pero lo fui encaminando, cuando el Señor a ti te llama en una circunstancia en donde no era real que tú llegaras a los pies de Cristo, llegas y no lo van a creer, pero fue así. Inmediatamente mi esposo acepta a Cristo en su corazón, era un joven de 17 años. En ese momento él recibe su llamado de una manera profética a través del pastor, también el pastor Abraham, y confirmado por otro pastor que llegó de otro país y le confirma y le dice, ese es tu llamado, y era un llamado pastoral. Inmediatamente él es un bebé espiritual, que uno diría, no, pero espere, toca que pase tiempo. No, el Señor ya sabía cuál era su plan con Cheo. Y ahorita vemos el resultado de un llamado específico, porque contigo fue supremamente específico. Tú viniste aquí no solamente a ser mi hijo, sino a servirme, y tú vas a ser un pastor y el Señor te va a usar, y así fue el llamado, y fue como cosas y cosas, y vemos cómo al pasar de los años, sin necesidad de forzar nada, porque en el llamado nada es forzado, todo va fluyendo, Dios te ha puesto y te ha cumplido ese llamado. Es que yo recuerdo, y esto vale la pena aclararlo, porque como sé que nos ven muchas personas que no conocen siquiera la iglesia, lo primero que hay que aclarar de esto que tú nos estás diciendo es que para los que no conocen nuestra iglesia y la doctrina, pues nosotros somos una iglesia que gira en torno a la palabra de Dios y que deja de lado todo tema emocional, de las emociones. Entonces, cuando usted viene a esta iglesia, casi que nunca sucede que literalmente No. el pastor le habla o ora o profetiza por una Dice, persona. ven, párate tú. No, jamás, esto no sucede aquí. Y algo que yo sé, porque lo he visto no solamente en mi vida, sino en los años que llevo en la iglesia, es que cuando Dios le colocó una palabra al pastor Abraham, siempre se cumple. Dios le ha dado ese don profético que él ya lo ha explicado muchas veces, es diferente al ministerio profético. Exacto. Que en este tiempo no existe, es un don y él lo tiene. Así que yo llegué a una iglesia muy grande y llegué con 17 años. Yo me acuerdo muchísimo, un miércoles, un servicio de noche, y llegué no nos conocíamos, yo nunca. Una persona nueva en la iglesia. La primera vez que entraba. No había conocido esta espectacularidad. Todavía no. Y creo que el conocerte también fue parte de ese llamado, ese ministerio. Eso es otra historia. Pero yo llegué a la iglesia y desde que llegué ese día llegué completamente quebrantado porque sabía que Dios me había traído acá y sabía que solamente Él podía cambiar de pronto lo que estaba pasando en mi vida, en mi corazón, ese vacío que solamente Él podía llenar. Así que cuando yo llego y yo hago mi oración de fe, yo me acuerdo que yo la hice llorando, quebrantado, pero la hice en mi asiento. Y entonces tu papá no había valor todavía de uno pararse. Pararme. Entonces yo me acuerdo que el pastor Abraham, él comenzó a decir, Dios me está mostrando a un joven de 17 años que está llorando en las noches. Dios quiere hoy hablarte a ti, pero tú tienes que aceptar y levantarte y confesarlo, ponte de pie. Y yo, pues es una iglesia gigante de miles de personas. ¿Cuántos jóvenes de 17 años? Yo decía, no debo ser el único en esta circunstancia. Pero él sí insistió, al punto tal que él termina de hacer la oración de fe y él dice, no, yo no me puedo ir a la casa con esta carga. Y entonces él dice, ese joven está allá, y me señala y le pide el favor al ujier de ese sector que me hable. Tuvo que señalarlo así, para que se pusiera de pie. Cuando yo me pongo en pie, pues él ora por mí. Yo recibo también al Señor Jesús porque yo estaba en ese momento de nacer en nuevo. Y cuando él comienza a decir todo lo que Dios, entonces él puso un llamado, dijo, Dios te va a levantar, Dios va a hacer de ti un pastor. Pero yo era un joven, yo era la primera vez, no conocía a nadie en la iglesia, no sabía que era un devocional, no sabía nada. Que era ser un pastor, que era todo esto. No entendía las palabras, lo único que sé fue que al otro día
Ese día mi papá sintió tanta emoción que lo primero que hizo cuando él me vio fue regalarme una Biblia. Así que a partir del otro día yo, como un instinto natural, sí, yo comencé a leer la palabra y cogí unas hojitas y comencé a colocar y a hacer mis devocionales. Yo no sabía que eso se llamaba devocional ni siquiera. A las 15, 20 días, más o menos, sucede lo que tú me dices. Viene un pastor que tampoco era algo que se estaba buscando ni nada. De hecho, fue porque tuvo un contacto con mi papá y fue a la casa. Y él, sin saber lo que ha pasado este día, él vuelve y confirma ese llamado, utiliza las mismas palabras. Y Dios va comenzando a mover los hilos de la vida y yo siendo uno más, ocupando una silla sin hacer nada especial, todo lo ha hecho Dios. Él me permitió crecer y en medio de todo eso te pude conocer y mírame. Mira el resultado. No, Dios ha sido muy bueno. Y yo siento de pronto en la diferencia de pronto que ha habido en nuestros llamados es que Dios cumple los anhelos del corazón y lo hablo ya de manera personal. Porque desde niña yo tenía ese anhelo. Pero pues yo me veía como, eso nunca va a pasar. Entonces por eso estaba tan involucrada en el tema de danza y a mí eso me encanta. O sea, yo creo que uno de mis sueños, ya aparte de todo, es haber sido patinadora artística. O sea, eso es algo que a mí me apasiona. Pero Dios sabía que en mi corazón había algo de servirle por medio de la música y vea. O sea, cuando Dios lo tiene a uno para algo, si tú lo aceptas, Él lo va a cumplir. Y eso nos lleva a este último pasaje para cerrar este tema que yo creo que ha sido bien importante. De hecho, da para mucho, pero pues bueno, vamos a reducirlo a esto. Y está en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10, que dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y eso quiero que tú lo creas. Porque a veces nos vemos menos, decimos, no, pero es que Dios, pero es que si Él usa a ¿por qué me va a usar a mí? O sea, Dios usó hasta una burra, si usted lo recuerda, ¿por qué no lo va a usar usted? O sea, qué pena la expresión, pero claro que lo puede hacer. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que haga traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y este es el resumen de todo lo que es un llamado. Todo es para su gloria, no es para que yo me crezca, no es para que yo me considere, me crea que por mí, no, por ti nada, por Dios pasa todo. Si Dios te da un talento de hablar, úsalo como si Dios mismo estuviese ahí. Si Dios te ha dado el talento de ayudar a otros, bien sea en tu profesión, como médico, como abogado, como lo que sea, hazlo porque ese es el llamado que Dios tiene para ti. Si Dios te ha llamado a ser un adorador, entonces confirma tu llamado. Pídele al Señor cómo vas a hacer, cómo lo vas a desarrollar y sé el mejor. En esto sí yo puedo decir, tienes que prepararte, porque a Dios no se le da lo mínimo. Si Dios te ha llamado para ser un pastor, tienes que estudiar y prepararte para ser el mejor, porque ¿de qué vas a hablar si no conoces? Entonces, cada vez que Dios confirme un llamado, nosotros tenemos que potencializar ese llamado, hacerlo bien, hacerlo excelente, prepararnos. Decir, bueno, esto es lo mínimo, no, voy a hacer lo máximo, voy a hacer hasta donde yo más pueda para que Dios reciba la gloria. Amén. Y para concluir justamente y complementar lo que tú estás diciendo, la excelencia y la preparación es algo fundamental. Total. Y también ver que somos parte de un proceso. Siempre yo rescato algo de mi llamado y desde esa época hasta ahora hay un versículo que yo lo tengo acá en la mente porque espero que nunca se me olvide porque siento que Dios hizo una obra en mi vida. Y es en 1 Samuel 14:6 que dice que el Señor no mira lo que mira el hombre porque el hombre mira el parecer, mas Dios mira el corazón. Y muchas veces cuando somos altivos, cuando nos sentimos mejores, y les digo a los que de pronto están ocupando una silla y a veces están juzgando un predicador y dicen, si yo estuviera allá, yo lo haría mejor.
Sí. Yo soy mejor, mírenme. Uy, mírenme, yo tengo la capacidad de orar en público y yo soy el mejor, el que mejor lo hace. Él está ahí, yo creo que por rosca. Es un tema de hombres y seguramente pueden juzgar así, pero Dios mira el corazón. Así que todo el tiempo nosotros estamos trabajando para Dios y ojalá hacerlo con la humildad. Hay que hacerlo con la convicción de que no lo estamos haciendo para que nosotros seamos quienes recibamos los aplausos o los focos de luces estén en nosotros, sí, sino para que realmente podamos ser un instrumentos para la gloria de Dios. Pablo, cuando ustedes leen, era un hombre real. Era un hombre que mostraba que tenía aflicciones, era un hombre que mostraba que tenía debilidades, dolor, era un hombre que mostraba que él en su oración se fortalecía, pero no era un hombre que podía decir, mírenme, yo tengo todos los pergaminos, todo lo contrario. Y esto yo creo que debe ser la base de un buen llamado. La excelencia para prepararnos para darle la gloria a Dios, pero la humildad para saber que nosotros solo somos unos instrumentos. Y eso, en esencia, creo que va a marcar la diferencia. Así es. Y es en lo que nosotros trabajamos. Si ustedes ven este espacio, y a mí me encanta lo que hacemos, porque acá hay 2 llamados que llegaron en un momento diferente, pero cuando Dios se encargó de juntarlos, nos confirmó ese llamado. Y cuando tenemos este sentir, pues nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, esto lo hacemos para ti y por ti, y te pedimos que lo que nosotros hemos podido aprender de ti lo podamos entregar a muchos para que otros puedan ver que no somos nosotros, sino siempre has sido tú. Así es, entonces ya para cerrar, yo te invito a que allí donde estás, en donde estés, cierra tus ojos y dale gracias al Señor por lo que ha hecho en ti, porque el hecho de que tú creas en Él y lo aceptes como tu Señor, ya te ha entregado un primer llamado que es amarlo con todo tu corazón y con toda tu mente y todas tus fuerzas. También te ha entregado una misión muy grande que es expandir su evangelio, es compartirle a otros lo que Dios hizo contigo. Y cómo no, a partir de eso Dios va a usar todos tus dones y talentos para hacer algo mayor. Y créelo, porque Dios tiene algo especial para ti. Amén. Padre, hoy damos gracias, Señor, por este espacio, por este momento, por este hermoso programa, porque yo sé que tú has hablado a muchos que tal vez tenían duda si tenían o no un llamado, si van a ser útiles o no, si pueden hacer algo o no. Señor, yo sé que hoy tú vas a confirmar esos llamados. Yo te pido para que tú traigas paz, para que tú traigas esa felicidad de saber que somos primero hijos tuyos y eso nos hace amarte con todo nuestro ser, sea en donde sea y sea como sea, y también nos hace hablar de ti, expandir la maravilla que eres tú, Señor, lo grandioso que eres tú. Pero también yo oro hoy por todos esos talentos, esos dones, esas habilidades, esas aptitudes, esos deseos y anhelos que hay en el corazón de todos los que están escuchando esto, para que tú confirma, Señor, cuál es el llamado de cada uno de ellos, para que el reino de los cielos crezca, para que tu poder crezca, Señor, y para que todo esto sea para tu gloria, Señor. Damos gracias por este momento, y gracias por la vida de mi esposo, gracias por mi vida, gracias por todo el equipo que está aquí trabajando para esto, porque esta forma también tú la usas para expandir tu palabra, para potenciar, Señor, ese reino majestuoso y poderoso que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, y yo creo que si a todos les gustó este programa, les invitamos a que lo compartan, a que no se queden solamente con esto. Sí. Agradecemos a todos porque nos han visto fielmente, por cada uno de sus mensajes. La verdad, siempre será para nosotros un gozo poder compartir con ustedes que hacen parte de esta familia. Y como siempre nos despedimos y siempre los decimos, nos llevamos en nuestras oraciones, en nuestro corazón, y esperamos que tengan la mejor semana. Esperen el programa que viene, que yo sé que va a ser de bendición para su vida. Así que Dios los bendiga. Dios bendiga. Chao.